Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 68 de nuestra primera temporada, contamos con la participación de Jorge Carrillo de Cultura Teológica, que estará compartiendo acerca de una declaración que puede resultar polémica. ¿Será acaso que la apologética conduce al ateísmo? Jorge Carrillo estará respondiendo a esta pregunta, compartiendo también su conocimiento teológico, filosófico, que nos ayuda a pensar también en nuestra práctica. Así que ponte cómodo, bienvenido una vez más a Radio Pax. ¿Cómo andan por ahí? Bienvenidos a esta emisión. Estuvimos el viernes, estuvimos en el programa de Edgar Pacheco e hice una declaración bastante controvertida, ¿no? Y bueno, hoy me pretendo aclararla, pero sobre todo argumentarla, ¿no? Para que ustedes no vean que esa frase, ese dicho es algo gratuito, sino que lo vamos a tratar de fundamentar de alguna manera. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos, los que se van sumando. A ver qué está pasando aquí. El micrófono está medio raro. Vamos a tratar de ver algunas cositas. Va a ser un programa, vamos a tratar de poder hacerlo lo más fácil posible. A mí también me cuesta transmitir estas ideas, no me es fácil, así que voy a tratar de poder clarificar este asunto. ¿Por qué podemos decir tal cosa como que la apologética conduce al ateísmo? Pero ¿cómo voy a decir tal cosa si la apologética justamente está para luchar contra el ateísmo, verdad? ¿Cómo me atrevo a decir tal cosa? Mientras se van sumando ustedes, voy a fijarme algo en la configuración del video, porque veo que algo anda mal aquí. Déjenme un segundito y ahí les comento cómo va a ser este programa. Espero que se puedan sumar, que lo puedan compartir. Va a ser un programa que va a dar que hablar. Y más sí y no, porque la verdad es que no me escucha tampoco mucha gente como para que tenga un alcance grande el programa, pero me gustaría que lo puedan ver muchas personas. ¿Por qué argumentamos así el otro día en el programa de Edgar acerca de que la apologética conduce al ateísmo? Fíjense ustedes que cuando en el título de este video puse apologética, lo puse entre comillas, ¿sí? ¿Por qué lo puse entre comillas? Porque claro, la apologética no es una cuestión unívoca, sino que hay muchas formas de apologética, hay múltiples apologéticas. Por ejemplo, la apologética que hay en el Nuevo Testamento, la que hacen los escritores neotestamentarios, no es la misma apologética que se hace hoy, ni mucho menos, ¿verdad? La apologética de los escritores del Nuevo Testamento consistía en mostrar que la vida de Jesús, su muerte, su nacimiento y su resurrección eran el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y ellos se esforzaron por querer demostrar esto, ¿no? También hay una cierta apologética en los escritos, por ejemplo, en los escritos de Juan, cuando él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, es el verbo, esto es tocante al verbo de vida, ¿no? Esto es contra el gnosticismo o contra un incipiente gnosticismo que está cuestionando la realidad material de Jesús. Entonces, o la apologética que se encuentra en el libro de Judas, ¿sí? Contra los psíquicos, contra aquellos que negaban también el aspecto espiritual y estaban centrados en lo material, o que negaban lo material. Es decir, este gnosticismo incipiente tenía una doble vertiente. La vertiente que va en contra de la materia, porque la materia era mala, evidentemente aquí también está el influjo griego, el influjo helenístico, y la otra vertiente que como la materia era mala, pues entonces con el cuerpo podemos hacer lo que queremos porque total no pasa nada, ¿verdad? Entonces eso también estaba mal. Entonces los escritores del Nuevo Testamento tuvieron que combatir todas estas ideas, las ideas de Cerinto, las ideas de los ebionitas, todos estos movimientos incipientes que luego se constituyen como escuelas de pensamiento en el siglo II, ¿sí? Este es un tipo de apologética, ¿no? O sea, por eso puse entre comillas, hay distintos tipos de apologética, ¿no? Específicamente me voy a referir a la apologética que tenía en mente en el momento en que hice esa declaración. Pero para eso voy a tener que hacer un desarrollo, ¿sí? De algunas ideas para que ustedes vayan entendiendo para dónde voy. ¿Y qué fue lo que dije? Que la apologética, fundamentalmente racionalista, es la antesala del ateísmo, ¿no? Y lo vamos a explicar por qué. Pero para esto vamos a utilizar un sistema de pensamiento, vamos a pensar desde algún lugar, porque esto no se puede hacer en abstracto, ¿sí? Ni tampoco se puede
dar así ejemplos al tuntún. Hay que ir de alguna manera argumentándolo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la clasificación del libro del animal divino de Gustavo Bueno, el libro sobre la fenomenología de la religión, el animal divino, ¿sí? Donde él hace una clasificación, efectivamente hace una clasificación de las religiones. Las divide en religiones primarias, religiones secundarias y religiones terciarias, ¿sí? Bien. No tengo ningún libreto, así que si pierdo el hilo, sepan disculpar, que vamos a tratar de volver si me llego a perder, voy a tratar de volver. O entonces él hace esta triple distinción. Evidentemente, el fundamento, el núcleo del pensamiento religioso o del sentimiento religioso o de la experiencia religiosa tampoco es algo unívoco. Han habido muchos estudiosos sobre estos temas. Mircea Eliade, Rudolf Otto, Smith, ¿cómo se llama este autor? Ahí lo tengo en la punta de la lengua, que es muy importante, Müller, ¿no? Han habido, ahora en el siglo XXI también tenemos a Balmes, tenemos muchos estudiosos de las religiones y muchos no coinciden o parten de diversas escuelas de pensamiento, ¿no? Smith decía, por ejemplo, que en realidad el politeísmo que el monoteísmo había sido realmente antiguo y que en realidad el politeísmo había sido una deformación del monoteísmo, ¿no? Bueno, algo que es casi prácticamente contrario a todo lo que han dicho los otros fenomenólogos, ¿no? Que hacen como otra clasificación. Mircea Eliade también ha hablado mucho sobre este tema, las religiones telúricas, las religiones del cielo, ¿no? Las religiones del libro, como lo son el judaísmo, el islam, el cristianismo, etcétera, etcétera. Bien, pero esta clasificación de religiones, de las distintas religiones a lo largo de la historia, nos va a permitir por qué llegamos a decir tal declaración de que la apologética más de corte racionalista, de corte racionalista, filosófica, es la antesala del ateísmo. Bueno, vamos entonces a ir fundamentando y argumentando lo que hemos dicho. Si vamos a las religiones primarias, según el libro de Gustavo Bueno, nos encontramos con los númenes animales. En las pinturas del hombre en el Paleolítico, las pinturas rupestres, hay, digamos, representaciones de animales que los están cazando. Evidentemente los animales tenían otro tamaño. En la religión primaria los animales eran quizá exteriormente hablando, sensiblemente hablando, eran más gigantes que los que son ahora. Digamos que su presencia le infundía temor al hombre por sus propias dimensiones, por su propio tamaño, y seguramente estos animales despertaron la curiosidad en el hombre por su gran tamaño, y es probable que en ese caso, como manifiestan las pinturas rupestres, los hombres hayan tenido una cierta inclinación, los hombres más primitivos, a la adoración de estos animales. Hay estudios hechos también, estudios de acústicos, que se le pueden hacer a las paredes, y lo que claramente se puede ver en ese caso es que evidentemente se les extendía una alabanza a estos seres, a estos númenes, ¿no? Que eran fundamentalmente númenes animales, ¿sí? Cuando hablamos de númenes nos estamos refiriendo a un ser, a un ente, en este caso los animales, pero siempre que tiene una referencia a la cual se remite, ¿no? Que puede ser percibido sensiblemente, que puede ser percibido por los sentidos, ¿no? Así es como, según Gustavo Bueno, cómo se constituyen las religiones primarias, ¿no? A través de la adoración a los animales, a los númenes, y todavía obviamente estamos muy lejos de otras concepciones de Dios, es decir, entonces estamos tenemos una precomprensión aquí, un presupuesto que estamos diciendo que hay una evolución en el pensamiento y en las religiones, ¿no? Estas religiones primarias, evidentemente, no son dogmáticas, están más relacionadas con los ritos, con el tótem, ¿sí? Son como religiones, como se suele decir, tribales, ¿no? Religiones más primitivas, religiones que giran en torno a númenes, fundamentalmente animales, como le decía anteriormente. No tienen dogmas definidos, no hay una sistematización racional sobre el tema,
y por eso se constituyen como religiones primarias, ¿sí? Religiones primarias. Conforme va avanzando la historia, la cuestión va cambiando, ¿no? Vamos a ver quién anda por ahí. Cazador de Noajidas. José, ¿cómo estás? ¿Cómo andan por ahí? Veo nombres nuevos por aquí. Mr. Neisus, bienvenido. ¿Qué dice acá? Denle like, codornices. Bueno, sí, den like y compártanlo a sus pastores este programa. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Tenemos 18 personas aquí. Recuerden que vamos por el tema de las religiones primarias, ¿sí? Religiones ritualistas, religiones donde los dogmas no están constituidos. Esto lo tenemos que tener en claro para ver hacia dónde vamos. No hay una doctrina sistemática, no hay dogmas claros. Se centran en ritos, en totemismo, en el culto a los ancestros, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en algún sentido también podría entrar el chamanismo, el animismo, lo que conocemos como las religiones tribales, ¿sí? Donde no hay una aplicación, no hay una racionalización todavía de ningún contenido, ¿no? Directamente son religiones donde hay experiencia numénica, si se quiere, ¿no? Pero todavía no hay lo que vamos a denominar religiones terciarias, pero sí se va configurando poco a poco lo que va a ser posteriormente a estas religiones primarias las religiones secundarias. ¿Qué son las religiones secundarias? Son aquellas que tienen un referente, pero que surgen luego de que los animales fundamentalmente son domesticados, ¿sí? Estas religiones surgen, por ejemplo, en Egipto, por eso ustedes ven imágenes estereomórficas, donde ven parte humana y parte animal. Fíjense que en los templos egipcios se podía ver esto, inclusive el que escribió el discurso sobre la verdad, al que refutó supuestamente Orígenes, decía que cuando entraba a un templo egipcio, bueno, veía un mono, ¿sí? Veía un pájaro, veía animales, ¿no? Porque hay una vinculación todavía con las religiones primarias, pero se van configurando lo que serían los dioses, ¿no? Aparecen los dioses griegos, aparecen los dioses egipcios, con una cierta vinculación con los números animales, porque fíjense ustedes que si ustedes ven las esculturas, si ustedes ven las pirámides, todavía hay rastros de lo que son los animales de las religiones primarias todavía, ¿no? Pero se empieza a plantear una idea como se empieza a salir un poquito de la inmanencia de la materia, se empieza a pensar un poquito en la trascendencia, y tendríamos que plantear acá como subtipos, y acá entrarían, por ejemplo, el monoteísmo también, el judaísmo. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando, digamos, en una leve racionalización de lo que es lo divino, ¿no? Pero fíjense, algo que va a ser muy claro y que tiene que quedar claro en esta exposición, es que, por ejemplo, en el caso del judaísmo, si bien empieza a haber una concepción de Dios, este tema es complejo igual porque aquí se ponen en juego muchas cosas, ¿no? Pero en esta concepción de Dios viene dado un fenómeno completamente referencial, que es un libro, ¿verdad? Que es una revelación concreta. Y también de alguna manera hay númenes, ¿no? Porque en las escrituras sagradas, por ejemplo, hay ángeles, hay seres, hay referentes concretos. Y esto tenga en cuenta lo que digo respecto a referentes concretos, porque nos va a servir para entender por qué la apologética es la antesala del ateísmo, ¿no? Porque hacia ahí vamos. Entonces, hay una especie de sistematización de parte en las religiones secundarias. Es el Dios cristiano, digamos, estaría dentro de las religiones secundarias. Se crean los dogmas en la religión secundaria, hay teologías, hay clases sacerdotales, se plantea la idea de lo trascendente. También surgen estas religiones con aparición de los imperios, aparecen con ocasión de los estados. Es decir, son religiones que han evolucionado respecto de las primarias, pero noten una cosa que es fundamental en esta reflexión que estamos dando. Lo fundamental es que, aún así, estas religiones, que son las secundarias, tienen todavía un referente, ¿sí? Tienen un referente concreto.
Inclusive dentro del cristianismo tenemos un referente que es Cristo, ¿no? Que es un hombre, ¿no? Pero obviamente ya hay otra reflexión, surge el monoteísmo, pero noten ustedes que, por ejemplo, en el caso de la Biblia, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, en el caso de la Biblia, las imágenes que se muestran acerca de Dios son imágenes fundamentalmente antropomórficas, ¿sí? Es decir, que el hombre antiguo, el hombre bíblico, el hagiógrafo, busca referentes, ¿sí? Busca referentes para hablar de Dios, ya sea por los monstruos que aparecen en el libro de Daniel, sean ángeles que aparecen, sean figuras extrañas, todo lo que ustedes quieran. Todas las figuras que aparecen en la Biblia son númenes de alguna manera, es decir, son criaturas, son animales, son mezcla de hombres con animales, son figuras mitológicas, el Leviatán, el Bemol, lo que sea, pero todos son referentes, ¿sí? Aún así, la religión judía y la religión cristiana van sistematizando, van haciendo teología y por eso pertenecen a las religiones secundarias. Pero noten ustedes que hay algo muy importante aquí, y que esto es clave para entender cuando vayamos a la religión terciaria. Esto es clave aquí porque la religión judía, si hay una realidad por la cual se diferencian, efectivamente, es por sus contenidos positivos que cada una tiene, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, sacamos el Talmud y sacamos toda la reflexión que hay y la dogmatización que hay del judaísmo respecto a lo que ellos entienden por la Torá, no hay judaísmo, porque justamente la religión hebrea se constituye en base a sus propias creencias, a sus propios dogmas, a su propio pensamiento acerca de lo que es la Torá y lo que es la Biblia hebrea, ¿no? Yo no sé si tienen dogmas así como tiene el cristianismo, pero tienen especies o sea, tienen escuelas rabínicas, tienen formas de pensamiento hermenéuticas dentro de lo que es la religión judía. Es decir, todavía estamos girando en torno a un referente que es un libro sagrado, a una sistematización y a una cierta teología acerca del libro sagrado. Y lo mismo pasa con el cristianismo. El cristianismo tiene unos libros sagrados, tiene una teología que surge de esa revelación y también surgen los dogmas. ¿Qué es lo que hacen los dogmas? Justamente son forjadores de identidad. Si ustedes le sacan los dogmas al cristianismo, no lo pueden diferenciar de una secta, por ejemplo. ¿Por qué? De una secta que también tenga una cierta relación con el cristianismo. Por ejemplo, ¿por qué el protestantismo y por qué el catolicismo se pueden diferenciar de los testigos de Jehová, ¿no? Si los testigos de Jehová también leen la Biblia y también estudian los evangelios, etcétera, etcétera. Porque los contenidos positivos del cristianismo y del catolicismo y del protestantismo, o sea, que están dentro del cristianismo, tienen elementos en común, como por ejemplo los dogmas cristológicos, los dogmas trinitarios, y eso los une por medio de un eslabón histórico, de un concilio ecuménico, de una racionalización sobre ese contenido, ¿sí? El Dios de la Biblia es un Dios concreto, ¿sí? Es un Dios que se hace apelable a través de un hombre, de Moisés. No deja de tener cierta dificultad, cuando veamos las religiones terciarias, lo vamos a ver un poco eso, pero todavía seguimos hablando de un referente, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, estamos en la religión secundaria. Lo que hace que el cristianismo sea lo que es, son sus contenidos doctrinales, sus dogmas. Lo que hace que el judaísmo sea lo que es, son sus contenidos doctrinales, sus, entre comillas, dogmas, y lo mismo para el mundo musulmán. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común solo es el libro sagrado, pero lo que ellos reflexionan sobre el libro sagrado no tiene prácticamente nada que ver. Bueno, el libro sagrado del Islam es completamente distinto. Sería un error homogeneizar las tres religiones. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que son las religiones del libro, queda imprecisa la cuestión porque el libro no es igual, ¿no es cierto? El Corán no es lo mismo que la Biblia hebrea y la Biblia hebrea no es lo mismo que la Biblia cristiana, ¿verdad? Porque la Biblia cristiana tiene el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros decimos las religiones del libro, es un término muy ambiguo ese, es un término indefinido que no nos permite trabajar porque no dice nada, porque los libros son distintos. Entonces hay que precisar cada una de las religiones. No nos alcanza con decir las religiones del libro solamente. Entonces, fíjense que para ser católico, yo no es que tengo que decir solamente que creo en Jesús o que creo en Dios, Padre. No, porque, por ejemplo,
hay una secta como los Testigos de Jehová o los unicitarios que también creen en Dios Padre y creen en Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hace que yo sea un cristiano ortodoxo o que sea protestante histórico o que sea católico son esos contenidos positivos que hacen que mi religión, que mi institución sea lo que es. ¿Se dan cuenta? No es una cuestión que yo digo solamente, bueno, yo soy cristiano y nada más. Es otro término indefinido. Ser cristiano es un concepto completamente indefinido también. Porque un testigo de Jehová también puede decir que es cristiano y un ateo también puede decir que es cristiano, porque él dice, bueno, yo sigo las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, yo soy ateo y no golpeo a mi prójimo, entonces en ese sentido puedo decir que soy cristiano. ¿Se dan cuenta cómo hay que delimitar la situación? La cuestión es concreta. Yo soy cristiano protestante porque creo esto. Soy católico porque creo esto, ¿sí? Y soy un cristiano que me mantengo dentro del ámbito del cristianismo histórico porque creo esta serie de concilios ecuménicos que me sitúan y me dan una identidad dentro de este marco de referencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé si van siguiendo la idea, pero efectivamente estamos todavía en las religiones secundarias, salimos de las religiones totémicas, ritualistas, tribales y pasamos a las religiones secundarias. Las religiones que ya tienen una cierta racionalización, el libro sagrado, dogmas, contenidos positivos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora nos vamos a empezar a meter al tema de por qué la apologética es la antesala del ateísmo y en cierto sentido cierta teología natural, esgrimida inclusive por los escolásticos, puede también ser la antesala del ateísmo. Con esto no quiero decir que si vos estudiás la escolástica o que si vos estás orientado a lo que vamos a llamar ahora las religiones terciarias te vas a convertir en ateo, necesariamente, no. Pero son la antesala, son la condición de posibilidad para que vos te conviertas en un ateo, ¿sí? Porque, bueno, eso lo vamos a explicar ahora, ¿no? Por ejemplo, para esto tenemos que acudir, por ejemplo, a lo que es un pensador antiguo, pero un pensador que podemos tener como referencia aquí para poder entender qué es lo que sucede con el tema de la apologética fundamentalmente filosófica, vinculada a la teología natural, por qué puede conducir, no necesariamente, pero por qué puede conducir al ateísmo. Bueno, bien, perdí el hilo. Vamos a ver un poquito ahora las religiones terciarias. Me iba a remitir a un pensador. Este pensador, muy conocido por ustedes y muy nombrado por muchos, de hecho voy a hacer eco de este chico, uno se llama Rigoberto, que justamente me sirve como ejemplo para mostrar que es el Dios que predica ese chico, es el Dios no cristiano. Y ahora voy a explicar por qué. Yo no digo que él no crea en Cristo y no... Estoy haciendo un análisis por fuera de la situación. Lo voy a argumentar esto, ¿no? De hecho, desde el propio lenguaje que utiliza este muchacho y muchos otros que hacen apologética apelando a estos argumentos, el lenguaje que utilizan es más de este personaje que voy a mencionar ahora que del Dios cristiano. Porque, bueno, vamos por parte, porque claro, como no tengo un libreto que no me quiero ir pisando. Bueno, vamos a ese personaje que le decía. Ese personaje es Aristóteles. Probablemente, esto obviamente está sujeto a discusión. Todo lo que yo digo aquí está sujeto a discusión. Yo no soy dogmático ni hablo en nombre de ningún dogma, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo acá está sujeto a discusión, pero al menos se discute y se pone sobre la mesa. El creador de la teología y el creador de la idea de Dios probablemente sea Aristóteles. Si usted, por ejemplo, lee la metafísica de Aristóteles, la ciencia de los primeros principios es la teología, ¿no? Es un grado de abstracción mayor, es el grado de abstracción del ser, no me voy a meter ahí, pero Aristóteles concibe a Dios como el famoso, el conocido motor inmóvil, ¿verdad? Motor inmóvil. Pero Aristóteles le da una definición a este Dios, el Dios del motor inmóvil, ¿no? El motor inmóvil que sería el Dios para Aristóteles, ¿no? Este motor inmóvil tiene una característica específica, ¿sí? ¿Y dónde trata sobre esta característica específica Aristóteles? Trata en la Ética Nicómaco cuando habla de la amistad.
Cuando Aristóteles habla de la amistad, dice que para que se dé una amistad tiene que haber una cierta proporcionalidad entre los amigos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Si yo tengo un amigo, y nunca realmente me juego por ese amigo, y ese amigo todo el tiempo se está jugando por mí, ¿sí? Me hace regalos, me invita a salir, me compra cosas, todo el tiempo me está elogiando, todo el tiempo está compartiendo conmigo en todo momento, y yo nunca le doy nada a ese amigo. Tarde o temprano, esta persona se va a cansar, ¿no? Y me va a decir, no, mirá, Jorge, está todo muy bien la amistad, pero yo me doy cuenta que yo entrego todo por esta amistad, pero no, vos no haces nada para que esta amistad pueda crecer. ¿Por qué te está diciendo eso la persona? ¿Por qué te está diciendo eso? Porque hay una desproporcionalidad entre lo que él te da y lo que vos das. Es decir, vos das muy poco y él da mucho. Entonces, esa amistad no funciona. ¿Por qué? Porque lo que vos le das no está ajustado a la proporcionalidad que lo que él te da. Esto es muy interesante porque ocurre mucho, este fenómeno ocurre mucho cuando se dan regalos, ¿vieron? Por ejemplo, cuando vos le das un regalo a un amigo, si vos le regalás esta lapicera es una lapicera Parker, ¿sí? Es una lapicera linda, tiene un cierto valor, es una lapicera linda para regalar, ¿no? Si yo le regalo a un amigo esta lapicera, supongamos que esta lapicera me salió $30, ¿no? Y yo le regalo a él esta lapicera, pero él me regala a mí esta lapicera, pues entonces no hay una proporcionalidad entre los regalos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le estoy regalando esta lapicera y él me está regalando esta que vale $1, ¿no? Entonces hay una desproporcionalidad. Me lo va a aguantar una o dos veces, pero después ya no me va a regalar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos siempre regalamos algo, hacemos algo, y son muy pocos los que pretenden no recibir nada, ¿sí? Si vos, por ejemplo, si vos no querés recibir nada, tenés que aclararle al otro que vos querés que no te regale nada, ¿sí? Pero honestamente, yo te regalo esta lapicera, pero yo no pretendo que vos me regales nada, porque si vos me regalás algo, entonces yo voy a estar pretendiendo que me regales algo del valor de esta lapicera, ¿sí? Entonces, cuando el regalo es realmente desinteresado, aquí esta es una filosofía del regalo también, ¿no? Cuando vos querés realmente regalar algo de corazón, no tenés que esperar nada de la otra persona. Porque si vos esperás algo, vas a esperar por lo menos un regalo de la proporcionalidad de lo que es el valor de esta lapicera. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que haya amistad, dice Aristóteles, tiene que haber una proporcionalidad. Entonces, Aristóteles en un momento dice que, por ejemplo, si hay dos amigos, ¿sí? Si hay dos amigos y uno de los dos pasa a ser famoso o pasa a ser jefe de Estado, se pierde la amistad. ¿Por qué se pierde? Porque el que es jefe de Estado, el que se hace famoso, cambia su estatus económico, cambia completamente su vida, entonces el otro amigo no puede corresponderle de ninguna manera, mucho menos con un regalo, porque el otro ya está acostumbrado a recibir lapiceras de oro en vez de recibir lapiceras de plástico, ¿verdad? Entonces, no pueden ser amigos, se acaba la amistad, dice Aristóteles, porque hay una desproporcionalidad tan grande que no permite que haya una armonía en esa amistad, ¿no? Entonces, Aristóteles lleva esto y conduce esto hacia los dioses, ¿sí? Y va a decir, el hombre no puede tener ninguna relación con los dioses porque hay una desproporcionalidad infinita entre el hombre y Dios. Y ni hablar de la desproporcionalidad infinita que hay entre el hombre y el primer motor. Entonces, el Dios de Aristóteles, que es un Dios absolutamente racionalizado, hasta lo sumo, de ahí surge todo el principio de causalidad que utiliza Santo Tomás, para hablar de la serie causal, para hablar de las vías de Santo Tomás, todas surgen de una reflexión de la obra de Aristóteles, obviamente con una gran originalidad, inclusive en algún sentido superadora, porque las categorías de Aristóteles se quedan dentro de lo que sería la tierra, ¿no? Se queda dentro de lo que son los referentes concretos, la relación, la cantidad, la cualidad, etcétera, etcétera. Pero lo que hace Santo Tomás es, de alguna manera, teológicamente hablando, lo supera a Aristóteles. ¿Por qué? Podríamos hablar, por ejemplo, del principio hilemórfico, que también se queda dentro de lo que es la materia y la forma, que nos permite para identificar este mate que está aquí, porque este mate tiene una forma, una materia, hace
que el mate sea lo que es, y ahí aparecen las causas aristotélicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es la esencia de este mate, está en la materia y en la forma, nos dan la esencia a través de la simple aprehensión que entra por los sentidos. Bien, entonces, Aristóteles va a decir, perdón, vamos a cerrar lo de Santo Tomás. Santo Tomás lo supera porque va a hablar de las formas puras, por ejemplo, ¿no? Y las formas puras son los ángeles, ¿no? Entonces va a hacer una teología con el pensamiento de Aristóteles y en este sentido lo va a superar y además lo va a superar porque va a salir de las categorías de Aristóteles hasta llegar al concepto más abstracto que se puede llegar, que es el ser en cuanto ser, ¿no? Se discute si realmente Aristóteles llegó a ese ser en cuanto ser, pero bueno, no vamos a entrar en eso aquí, porque algunos cuestionan eso. Ahí llegó Santo Tomás, ¿sí? A la idea de Dios con el pensamiento de Aristóteles y en combinación con la Biblia también, ¿no? Obviamente. Pero vamos a ver si me van siguiendo. Estamos hablando de Aristóteles. ¿Qué es lo que hace Aristóteles? Es el creador de la teología, en algún sentido, pero ¿qué es lo que dice respecto de Dios y el hombre? El motor inmóvil. Este motor inmóvil no conoce al hombre, no hay posibilidad de amistad, por lo que estaba diciendo antes. Hay una desproporcionalidad tan infinita entre el motor inmóvil y el hombre que es imposible el conocimiento. De hecho, el Dios de Aristóteles es un Dios autista. ¿Por qué? Porque no conoce al hombre, no conoce el mundo. ¿Se entiende? No conoce el mundo el Dios de Aristóteles. Entonces no puede haber relación entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que hace Aristóteles aquí? Claro, Aristóteles lo que nos da como resultado es la racionalización absoluta de lo que pudiera ser Dios, que después va a seguir como marco de referencia para la metafísica que habla sobre Dios, ¿no? Pero este Dios de Aristóteles tiene poco que ver con el Dios de la Biblia, aunque obviamente la teología escolástica lo va a vincular, pero tiene poco que ver con el Dios de la Biblia, ¿sí? Y esto va a empezar a chirriar enseguida cuando abrimos la Biblia y vemos que el Dios que Moisés vio las espaldas de Dios, que hay figuras antropomórficas de Dios, que Dios se arrepiente, bueno, pero ya vamos a llegar hasta ahí. Entonces, lo que hace Aristóteles, y por eso es considerado ateo Aristóteles, ateo obviamente que es otro tipo de ateísmo, ¿no? Pero es considerado ateo Aristóteles. ¿Por qué? Porque evidentemente con este motor inmóvil que rompe con todo tipo de referencia numénica, y entonces no hay númenes en este caso para Aristóteles, ni tampoco hay dioses. ¿Por qué? Porque los dioses, recuerden, son cuestiones concretas los dioses, ¿no? Y el Dios de la Biblia tiene una cuestión concreta como se lo conoce, que es el libro sagrado. Y es la sistematización de todos esos contenidos. Lo que sabe el cristiano de Dios está en la Biblia. Y la Biblia es un referente concreto. Y Cristo es un referente concreto. La encarnación, Cristo es un numen, ¿verdad? Es un numen concreto, es un ser concreto. Entonces, todavía estamos ahí en la religión secundaria. El paso de la religión secundaria a la religión terciaria lo da justamente el pensamiento de Aristóteles que muchos van desarrollando en vinculación con la teología. ¿Por qué? Porque el Dios de Aristóteles es el Dios de los filósofos, es el absoluto, es el que no tiene nombre, es el que es abstracto. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, las religiones terciarias son las religiones que han llevado al límite la racionalización sobre Dios, son las religiones que más que vinculadas con dogmas y con cuestiones de teología, están vinculadas con cuestiones políticas, están vinculadas con cuestiones sociológicas. ¿Se dan cuenta? O sea, las religiones terciarias tienen que ver con el Dios de los filósofos. Las religiones terciarias tienen que ver con el Dios de los filósofos. Por eso, ¿quiénes son? Y presten atención aquí, porque aquí vamos a ir llegando al punto culminante de este programa. ¿Quiénes son realmente los que tratan de conducir al límite esta idea de Dios? Es justamente la Ilustración. El deísmo, ¿sí? Pero por el deísmo y las concepciones de Dios que hay en la Ilustración y en la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad introduce el aspecto crítico a las religiones secundarias. ¿Se dan cuenta? Esto, si ustedes,
les quiero decir una cosa, si ustedes entienden este programa y ustedes entienden los puntos que yo estoy mencionando aquí, les va a abrir el panorama a muchísimas cosas y van a poder entender muchos otros fenómenos que aparecen sobre Dios y sobre las religiones. Lo que ocurre con la modernidad es que pone en crisis a las religiones secundarias. ¿Por qué? Porque introduce la crítica y la autonomía de la razón, ¿sí? La autonomía absoluta de la razón, y ahí se empiezan a criticar los dogmas, se empieza a criticar el texto bíblico, se introducen los métodos histórico-críticos, se introduce el estudio de las religiones, ¿sí? De la fenomenología de la religión, de las religiones comparadas, etcétera, etcétera. Entonces, como se introduce todo este análisis crítico a las religiones, lo que hace es cada vez darle de patadas en el trasero a la fe, hasta sacarla por completo y que se quede solamente la razón completamente autónoma en la comprensión de la divinidad. ¿Y qué trae como resultado, digamos, la racionalización absoluta de este Dios o de esta idea de Dios? ¿Qué es lo que trae como resultado? La idea de un Dios, que es el absoluto, que no está vinculado a ninguna religión secundaria y que es el Dios de la razón. ¿Pero por qué el Dios de la razón? Porque racionalmente se ha trabajado tanto la idea de Dios y aquí han colaborado autores como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, fundamentalmente él, la teología natural, que es justamente la que nos trae como resultado todos los que son los atributos de Dios y su coherencia, y la coherencia y la relación entre esos atributos. Ahí aparece también la figura de Santo Tomás, aparece la figura de San Anselmo, aparecen las figuras de los grandes pensadores de la escolástica, pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia entre un pensador como Santo Tomás de Aquino, que intentó integrar las ideas aristotélicas de la máxima racionalización de la idea de Dios con la revelación, la diferencia que hay entre Santo Tomás de Aquino y el Dios de los filósofos que se determina de constituir en la modernidad, es efectivamente que Santo Tomás de Aquino todavía está teniendo en cuenta la fe. Es decir, hay una complementariedad entre lo que es la fe y la razón en el pensamiento de Santo Tomás. Todavía existe eso. Aunque Santo Tomás va a ser condición de posibilidad para lo que viene. O sea, Santo Tomás también, evidentemente, por su castillo, por su edificio, mejor dicho, racional acerca de Dios, va a colaborar, evidentemente, al Dios de los filósofos. Pero Santo Tomás es creyente. Santo Tomás presupone la palabra de Dios. Santo Tomás no pone a la razón y a la fe en una situación simétrica, sino que cree que la fe es superior a la razón, ¿sí? Aunque la razón tiene y ocupa su lugar. Por eso hay una complementariedad. Pero la ilustración no. En la ilustración la razón se hace autónoma, ¿verdad? Entonces, cuando se abandona completamente los contenidos positivos de una religión, que en este caso son las religiones secundarias, como dijimos, que son los dogmas, ¿sí? Cuando el creyente se mete en la apologética, por ejemplo, no todos, y esto no hago uniforme, un tipo de apologética que más que nada vinculado con la filosofía y con la teología natural, cuando el apologeta se empieza a meter, digamos, con el tema de la Biblia, cuando empieza a no vincular lo que él va construyendo racionalmente, ese Dios no coincide con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es fundamentalmente antropomórfico. Hay textos de la Biblia, que en Isaías, por ejemplo, que pone a Dios como si fuera el autor del bien y el autor del mal, ¿no? O sea, hay visiones que serían contradictorias con ese Dios que ha creado la filosofía en vinculación con la teología, porque entre otras cosas, también hay que reconocer un fenómeno que es importantísimo acá, y acá han colaborado pensadores como Filón, por ejemplo, como Clemente de Alejandría, los primeros apologistas griegos que en realidad intentaron fusionar de alguna manera el Dios de la Biblia con el Dios de los filósofos, el Dios de Platón, el Dios de Aristóteles. Lograron muchas cosas interesantes, pero fueron la antesala de lo que viene después, es decir, de lo que es la modernidad. Filón de Alejandría, en el mundo del judaísmo, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, hay muchos que han tratado de conciliar, por ejemplo, esta idea de Dios con sus atributos
la impasibilidad, la omnipotencia, la omnisciencia, que Dios es suma bondad infinita, etcétera, etcétera. Se puede recolectar de la Biblia, ciertamente, cuando se introducen todas esas ideas a la Biblia, y se puede ir extrayendo ciertos elementos del Dios de la Biblia vinculados con este Dios de los filósofos. Pero no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia no es un Dios que está necesariamente vinculado con el mundo helenístico. Por lo menos quizás desde el cristianismo más que nada sí, pero desde el judaísmo anterior a su relación más estrecha con el helenismo, no. Entonces hay como ideas que no son homogéneas sobre el Dios de la Biblia, ¿sí? Respecto de la vinculación con el helenismo, ¿no? El Dios de la Biblia se arrepiente, el Dios de la Biblia es antropomórfico, el Dios de la Biblia es el creador del bien y del mal, en algún sentido se puede ver eso. El Dios de la Biblia en algunos sentidos es un Dios bastante tribal, si nos remontamos, si le gusta oler el humo de los corderos. O sea, no tenemos una idea completamente homogénea del Dios de la Biblia, uniforme, porque entre otras cosas la Biblia es un libro con muchos autores y con libros con mucha distancia de tiempo, ¿sí? Comete un error aquel que piensa que puede pensar en la Biblia, estudiar la Biblia y extraer la idea de Dios como si fuera una cosa así, que sería sacar algo completo y terminado de una vez. No es así, ¿no? Si por eso existe la religión judía separada del cristianismo, también existe, y el Dios judío tiene una ontología distinta a la del Dios cristiano. Desde el punto de vista del judaísmo no puede existir lo que en el cristianismo se llama Trinidad, ¿verdad? O sea, estamos frente a un fenómeno que no es nada sencillo. Bien. Entonces, cuando el apologista construye una idea de Dios más vinculado, ¿no es cierto?, a lo que es la teología natural y a lo que es este Dios de los filósofos, que no es antropomórfico, que es impasible, que tiene poco que ver con el Dios que se revela en la Biblia, que tiene poco que ver con los dogmas, que tiene poco que ver con los contenidos positivos que hay en cada teología, en cada teología, inclusive en cada confesión cristiana, se empieza a alejar sin darse cuenta del Dios de la Biblia. Cuando vos tenés completamente un Dios que no tiene que ver con el dogma, que no tiene que ver con doctrina, que no tiene que ver con las normas que pone tu institución, vos ya estás en el Dios de los filósofos. Al estar en el Dios de los filósofos, ya no tenés un compromiso con ninguna institución y por lo tanto estás a un pasito de hacerte agnóstico. Porque el Dios de los filósofos es un Dios que no tiene nombre, ¿sí? Es un Dios que carece absolutamente de referencia, es muy parecido al Dios de Aristóteles y que por lo tanto no está vinculado a ninguna institución. Y por eso tiene que ver con las religiones terciarias, con las religiones que han acabado completamente con cualquier tipo de institución y cualquier tipo de contenido positivo. Entonces, yo no digo que los apologistas sean conscientes de esta cuestión, pero cuando ustedes tienen un sujeto como Rigoberto, ¿no?, que subió un video que critica a Rusarín, creo, porque Rusarín habla de la causa sui, que bueno, eso de la causa sui también tiene su propio estudio, ¿verdad? Porque la causa sui, que es decir que Dios es causa de sí mismo, eso presupone una idea de predicación distinta a la que presupone, por ejemplo, Santo Tomás, ¿verdad? Porque la causa sui surge justamente de la idea de que se puede predicar de Dios y de las criaturas unívocamente, ¿no? Entonces Dios estaría sujeto a la serie causal y en ese sentido se dice que Dios es causa de sí mismo, ¿verdad? Y entonces cuando Rusarín opina y hace esa estupidez que dice que Dios un día dice, bueno, sí, yo soy causa de mí mismo, es una pavada la que está diciendo, pero esa causa sui presupone la ontoteología y no tiene mucho que ver con Santo Tomás eso. A mí me parece que la escuela de Oviedo, la escuela de Gustavo Bueno, en ese sentido como que parece que no hace esa distinción y ahí comete un error. Esa distinción de la causa sui, Santo Tomás no está ahí, porque Santo Tomás dice que de Dios y de las criaturas no se predica unívocamente, sino que se predica analógicamente. Entonces Dios no estaría necesariamente atado a la serie causal que propone la causa sui.
que dice que Dios es causa de sí mismo. Bueno, es un problema filosófico complejo esto, ¿no? Bueno, vamos entonces a por qué la apologética es la antesala del ateísmo. Cuando el sujeto se va metiendo mucho en la teología natural y se olvida de la institución y se olvida del libro sagrado que le marca una referencia, se olvida de la referencia que en este caso es Jesucristo, que también pertenece a las religiones secundarias porque Cristo es un numen, entonces está a un pasito del ateísmo. Por eso los de la escuela de Oviedo, de Gustavo Bueno, ellos dicen que el catolicismo es la antesala del ateísmo. ¿Por qué? Porque justamente el catolicismo propone todos estos pensadores de la teología natural, el catolicismo propone, digamos, una racionalización extrema del Dios de la Biblia, y entonces está un pelín de pasarse al Dios de los ilustrados. No es que se ha pasado, por eso mismo, escuchen bien las palabras, es la antesala, es la condición de posibilidad para el ateísmo. No digo que el catolicismo conduce necesariamente al ateísmo o que la religión cristiana conduce necesariamente al ateísmo, pero recuerden que el cristianismo y el judaísmo son desmitificadores. El cristianismo ha llevado al extremo la racionalización del Dios de la Biblia. El catolicismo tiene pensadores que han vinculado el Dios autista de Aristóteles con el Dios concreto de la Biblia, con el Dios que se hace apelable de la Biblia. Entonces, fíjense ustedes en el discurso de este chico de Rigoberto, prestenle atención a las palabras y fíjense que utiliza la palabra motor inmóvil, motores, porque él constantemente, para debatir con los ateos, lo que hace es salirse del marco del Dios de la Biblia, porque no le sirve. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque pertenece a las religiones secundarias, es decir, porque el Dios de la Biblia y el Dios del cristianismo está sujeto necesariamente a esos contenidos positivos y doctrinales. Pero él sabe, o cualquier filósofo cristiano sabe, que cuando va a debatir con un ateo no le sirve el dogma, porque el dogma es particular y de una religión concreta. Pero cuando te salís del dogma y de los contenidos positivos, ya no estás en tu religión. Ese es el tema. Vos ya no estás en tu religión, estás en el Dios de los filósofos. Y vos estás discutiendo y estás proponiendo un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Te das cuenta? No es el Dios de la Biblia. Y esto inclusive está en el ADN, por ejemplo, del argumento cosmológico de William Lane Craig. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes una cosa. Cuando dice William Lane Craig, dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo tiene una causa, para su existencia. William Lane Craig, con ese argumento, no nos define de qué Dios está hablando. Evidentemente, después está hablando de un Dios, pero no nos define todavía qué Dios es, ¿sí? Es que ese argumento no nos dice, no nos da la identidad de Dios. Porque ¿dónde está la identidad del Dios cristiano? Está en la Biblia. ¿Se dan cuenta? En la Biblia está la identidad del Dios cristiano, no en la filosofía. A mí me encanta la filosofía y de hecho a mí me parece bien, o sea, que hagan lo que hagan. Pero ese Dios que predica este chico, Rigoberto, que predica Craig, no es el Dios cristiano, salvo que vos quieras, de alguna manera, hacer una apologética a partir de los contenidos positivos de tu religión. ¿Y cómo se hace una apologética de esa manera? Esa apologética se hace, por ejemplo, apelando directamente al contenido dogmático y el contenido bíblico de la religión cristiana frente a las ideologías o a lo que vos quieras combatir. Entonces, ¿por qué la apologética es la antesala del ateísmo? Porque el Dios que construyó la teología natural y la apologética no se construyó a partir del texto bíblico, sino que se construyó a partir de la absoluta racionalización de ese Dios de la Biblia. Y que poco tiene que ver con ese Dios de la Biblia si realmente se lo analiza con rigor. Fundamentalmente porque muchos conceptos que definen al Dios de los filósofos no están en la Biblia o no se entienden de esa manera. Porque el lenguaje hebreo no tenía algunas palabras que están en la filosofía griega, no son equivalentes al hebreo, entre otras cosas, ¿no? Se habrán dado cuenta que no es nada fácil la cuestión. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Entonces,
Los apologistas cristianos que aparecen en las redes sociales hablando del argumento de Craig, hablando de la teología natural, para que realmente esos argumentos tengan que ver con el Dios cristiano, tienen que estar vinculados a las religiones secundarias, que son los contenidos positivos de una religión. Si vos haces apologética con un Dios que no está vinculado a tus contenidos positivos, es el Dios de los filósofos. No es el Dios cristiano. ¿Se entiende? Está bien que lo haga, hacelo todo lo que quiera, pero no es el Dios cristiano, ¿sí? No es el Dios cristiano. Porque el Dios cristiano, todo lo que vos sabés del Dios cristiano no está en la filosofía griega, está en la Biblia, ¿sí? No digo que esté mal la racionalización extrema de Dios, etcétera, etcétera, pero no son lo mismo. ¿Qué autor quiso conciliarlos? Pero yo creo que no lo logra conciliar satisfactoriamente Benedicto XVI con un artículo que se llama El Dios de los filósofos, algo así. Un artículo muy interesante donde hace la clasificación de Varrón, ¿no? Que tiene que ver con la religión del pueblo y la religión de los estadistas, de los ilustrados, que sería el Dios de los filósofos. Pero no logra satisfactoriamente conciliarlos. ¿Por qué? Porque si, en rigor, el Dios de la Biblia, sí, hay elementos que se pueden vincular con el Dios de Aristóteles, hay elementos que se pueden vincular con el Dios de los filósofos, pero también hay otros que no, ¿sí? Entonces, yo creo que es la antesala del ateísmo, justamente porque se construye un Dios solamente racional, es decir, un Dios que está a un pelín de convertirse en nihilismo. De hecho, los nihilistas catastrofistas creen en este Dios. Es un Dios que no está vinculado con ningún contenido positivo, ninguna revelación. Es el Dios al que llega la razón. A mí me encanta, a mí me encanta ese Dios, pero es el Dios de la ilustración. Es el Dios desvinculado completamente de cualquier tipo de institución. Es el Dios vinculado de cualquier tipo de revelación. Ese Dios no es revelación. Es el Dios al que llega específicamente la razón. Y ese es al Dios que están apelando los apologistas cuando quieren debatir con los ateos. Ese Dios no es el Dios cristiano. Y como no es el Dios cristiano, no está vinculado a la religión cristiana. Y como no está vinculado a la religión cristiana, es la antesala del ateísmo. Bien, a ver quién anda por ahí. ¿Alguna pregunta? Dice Rigoberto, es una mala copia de Craig. Podría ser, pero el concepto de Dios no es precisamente ese, creador, omnisciente, omnipresente, lo encontramos en la Biblia, ¿no? Miren, yo le voy a decir una cosa, esto que dice Bautista me da pie para decir otra cosa. Si el judaísmo, yo les puedo asegurar una cosa, no se lo puedo asegurar completamente, ¿sí? Pero yo me voy a atrever a decir una cosa. Yo estoy completamente seguro, esto es una opinión personal, que si el cristianismo no habría tenido un contacto con el mundo griego y el mundo hebreo tampoco habría tenido un Filón de Alejandría, el Dios de la Biblia, el Dios de la revelación, no sería parecido al Dios de los filósofos. O sea, lo que daría como resultado no sería parecido al Dios de los filósofos. Es decir, lo que ha logrado la teología natural es tratar de hacer una combinación con la revelación y con la filosofía. Y le ha dado como resultado el Dios de los filósofos, matizado por ideas cristianas, ¿no? Porque este Dios de los filósofos es el Dios de Platón, es el Dios de Aristóteles, es el Dios de los estoicos, es el Dios de Heráclito, es el Dios de Epicuro, ¿sí? Es un Dios que no siente, es un Dios que se ama a sí mismo, no es eos, pensamiento de pensamiento. Entonces tiene poco que ver con un Dios que se arrepiente de haber creado al hombre o tiene poco que ver con un Dios encarnado, ¿sí? Bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Creo que les desarrollé en más o menos 1 hora o 40 minutos. Les he demostrado, podrán discutir este programa, discútalo todo lo que quieran, pero no van a poder negar que hay argumentación de por qué dije lo que dije en el programa de Pacheco acerca de que, por eso puse entre comillas la palabra apologética, haciéndome referencia a la apologética que tiene que ver con la teología natural, que puede ser la antesala del ateísmo, porque se desvincula completamente de las religiones secundarias. Y recuerden,
Cuando hay un sujeto que habla más del motor inmóvil que del nombre de Yahvé, ese sujeto está más cerca del Dios de Aristóteles que del Dios cristiano. Que Dios le bendiga. Radio Pax. Radio Pax. Radio